Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Gracias por estar de nuevo en nuestra iglesia al aire. Es un privilegio para mí estar con ustedes nuevamente en esta tarde, en su culto de familias en Victoria. Vamos a comenzar orando, poniendo en las manos de nuestro Dios este culto y este ministerio de familias en Victoria, para ver qué es lo que el Señor nos tiene para esta tarde, para comenzar a recibir lo que el Señor nos tiene preparado para esta tarde. Espero que todos estén conectados. Un saludo a todos nuestros hermanos, ¿verdad?, que se conectan a través de Facebook, de YouTube, de Instagram y de todas las redes de la aplicación que tiene nuestra iglesia. Gracias a todos nuestros hermanos que en este momento pues están conectados a través de esta su iglesia al aire. Sabemos que solamente será por un poco de tiempo. Esperamos en nuestro Señor Jesús de que pronto estaremos de nuevo en nuestra iglesia juntos, gozándonos y recibiendo el mensaje de la palabra de Dios en nuestra iglesia. Vamos a comenzar con nuestra oración. Vamos a comenzar orando y poniendo en las manos de nuestro Dios este culto de familias en Victoria. Gracias, Señor y Padre nuestro, por esta tarde que nos concedes, que nos permites estar reunidos nuevamente, no físicamente, pero sí a través de los medios, a través de tu iglesia al aire, a través del internet, a través de los medios de Facebook y de YouTube. Señor, gracias por permitirnos estar predicando tu palabra a través de estos medios. Sabemos de que esta pandemia no detendrá el evangelio, Señor, no detendrá tu mensaje, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra permanecerá para siempre. Tu palabra no pasará, Señor. Así lo creemos, Señor, por fe. Gracias, Señor, una vez más por todos nuestros hermanos, por nuestros hermanos de nuestra iglesia, el Tabernáculo Bíblico Bautista y Altavista 3, que en tus manos los encomendamos. Señor, en tus manos encomendamos a aquellos hermanos que están pasando por necesidad, esas familias que están pasando por la necesidad. Señor, en tus manos las encomendamos, ya sea por necesidades de salud, Señor, en tus manos los ponemos, ya sea por necesidades económicas también, Señor, en tus manos los encomendamos. Por nuestros hermanos de la tercera edad, Señor, oramos y te pedimos que los guardes, Señor, que los protejas de la enfermedad y que les proveas, Señor, en sus necesidades. Te pedimos también por todas las familias pastorales, Señor, de nuestra iglesia, por nuestro pastor José Luis Belloso, por su esposa, Señor, nuestra hermana Carolina Delgado, en tus manos la encomendamos. También por sus hijos Camila y Levi Jonatán, Señor, en tus manos la encomendamos. Te pedimos, Señor, que les dé salud en sus vidas, que les dé salud en su cuerpo, Señor, en su familia, Señor, por la familia pastoral, Señor. Dale salud, provéeles tú en sus necesidades, Señor. Gracias por todo. También te pedimos, Señor, por nuestro pastor Mario González, por su esposa, por su familia, por sus hijos, Señor. En tus manos los encomendamos, Señor. También te pedimos por nuestro pastor Víctor Landaverde, Señor, que lo proteja, Señor, que lo guarde, Señor, a su esposa, a sus hijos, a su familia, a toda su familia, Señor. En tus manos los encomendamos, Señor, por nuestro hermano Orlando Ruiz, Señor, por su esposa y sus hijos, Señor, por toda su familia. En tus manos los encomendamos, Señor, que los guardes y los protejas, Señor. Por nuestro hermano René Segura, también en tus manos lo encomendamos, a su esposa y a sus hijos, Señor. Los cubrimos con tu sangre, nos cubrimos con tu sangre, Señor Jesús. Y esperamos, Señor, esperamos tu pronto regreso, Señor Jesús. Danos inteligencia y sabiduría, Señor, para sabernos guiar, Señor, para sabernos mantener firmes, Señor, en tu palabra, para sabernos mantener firmes, Señor, en medio de estos problemas que está pasando, Señor, en nuestro país. Señor, en tus manos nos encomendamos, Señor, danos inteligencia y sabiduría para guiarnos, Señor. Te pedimos por todos nuestros hermanos, Señor, que te están poniendo tus peticiones, Señor, peticiones de salud, peticiones de necesidades económicas, peticiones de trabajo, Señor, en tus manos los encomendamos. Gracias, Señor, una vez más, Señor, por todas las familias de nuestra iglesia, Señor, que las ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Gracias una vez más, como les decía, por estar a través de esta su iglesia al aire. Gracias por no perderse estos mensajes.
que sabemos que son de mucha bendición para nuestras vidas. Vamos a tratar esta tarde un tema que es bastante extenso, que es bastante amplio, que quizás en un mensaje, en un culto no se logra abarcar, y quizás se necesitaría un estudio, ¿verdad?, de unos 6 meses para poder abarcar este tema, que es la economía familiar. La economía familiar, ese es el tema de esta tarde, la economía familiar, ¿verdad? Como les repito, la parte económica es siempre una parte vital, ¿verdad?, de la familia, y también es un tema bastante extenso, ¿verdad? Bastante extenso en las universidades, pues lo dan quizás en 2 materias, o sea, se ven en dos años, ¿verdad?, la parte económica y la parte de las finanzas, pero el objetivo, pues, de esta tarde no es dar una materia de finanzas ni de economía, sino ver qué es lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de esto. Vamos a aprender qué es lo que nos enseña nuestro Dios acerca de esto. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ¿verdad? Como les dije, el título es economía familiar. Para eso, pues, vamos a buscar en nuestra Biblia, vamos a buscar en la palabra de Dios, vamos a buscar en el libro de Eclesiastés, busca allí Eclesiastés, ¿verdad?, casi a la mitad de la Biblia, ¿verdad? Tenemos Salmos, Proverbios, después está Eclesiastés, ¿verdad? Es un libro escrito por el rey Salomón, ¿verdad? Es un libro escrito por el rey Salomón. Eclesiastés, ahí vamos a estar en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículos 9 y 12, 9 al 12. Eclesiastés capítulo 4, versículos del 9 al 12. Ahí vamos a estar meditando en esta tarde. Y dice así la palabra de Dios: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Vamos a orar una vez más y vamos a encomendar la palabra del Señor, este mensaje. Gracias, Padre nuestro, por un día más de vida que nos has concedido, por una semana más que hemos comenzado en victoria, Señor, en tu casa, Señor, a través de tu ministerio de la iglesia al aire. Esperamos, Señor, pronto estar de nuevo reunidos en tu casa, en tu iglesia, Señor, para poder compartir con nuestros hermanos y aprender más de la palabra, de tu palabra. Señor, en tus manos encomendamos este mensaje, háblanos al corazón, que la carne no tome ninguna gloria, que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Bien, hermanos, la economía familiar. Fíjense que de manera de introducción le quisiera contar con recién llegado, pues, a nuestra iglesia, recién llegado al tabernáculo, allá por 1998, ¿verdad? El pastor general por ese tiempo daba sus famosas conferencias de la familia, así las titulaba él, para conferencias de la familia. Y recuerdo que en 1998 pues inició el Ministerio de Familias en Victoria en nuestra iglesia en enero del 98. Entonces, una vez, no sé, quizás a medio año de ese 98, fui un lunes a un culto de familias en Victoria, ¿verdad? En ese tiempo pues era soltero, ¿verdad? Era soltero y no tenía familia. Entonces, recuerdo que fui porque el invitado era nuestro pastor general, ¿verdad? Iba a tratar el tema de las finanzas en la familia, ¿verdad? Las finanzas en la familia. Y al final de la conferencia, al final del culto, ¿verdad? Que era así como un tipo de conferencia de la familia, pero al final del culto se dio la oportunidad de preguntas y respuestas, ¿verdad? Los hermanos ponían sus preguntas ahí en el canastito y nuestro pastor las respondía, y casi todas las preguntas que nuestros hermanos hicieron en esa oportunidad, ¿verdad? Era la siguiente: ¿cómo alcanzar la prosperidad? Así es, esas eran las preguntas que hicieron en esa oportunidad. ¿Cómo alcanzar la prosperidad? Porque por esa época, ¿verdad?, estaba de moda la famosa teología de la prosperidad,
La teología de la prosperidad se había puesto de moda por esa época, ¿verdad? Una doctrina que se puso de moda en esa época y de que varias familias de la iglesia pues cayeron en esa falsa llamada doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Entonces, a través pues de todos estos años y luego de ya yo obtener pues mi propia familia con mi esposa y de haber escuchado varias conferencias y sermones de este tema, pues hay ciertos puntos que siempre se repiten, ¿verdad? En la mayoría de conferencias y sermones, y por lo tanto podemos decir que son principios universales que se tocan en los temas de la economía familiar y para tener una sana economía en la familia. Fíjense que el versículo que hemos tomado, que se ha tomado como base, pues es del libro de Eclesiastés, en donde el autor, ¿verdad?, hace referencia al hecho de que enfrentar las vicisitudes de la vida acompañado, ¿verdad?, o en familia, pues es mejor que afrontarla solo, ¿verdad? También toca el hecho ahí el autor, ¿verdad?, de que la pareja debe enfrentar los problemas económicos juntos. Es, por así decirlo, el modelo perfecto creado por Dios, ¿verdad? En pareja, ¿verdad? Si se recuerda, pues Adán y Eva, pues Dios los creó para formar una familia y afrontar la vida juntos. Dice en el 10, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, dice, que cuando cayere no habrá segundo que le levante, ¿verdad? Fíjese de que es bastante curioso que los conferencistas de las finanzas familiares, ¿verdad?, llegan al acuerdo o a la conclusión, ¿verdad? La mayoría de todos llegan al mismo acuerdo y a la misma conclusión de que nuestro Señor Jesús trató en la mayoría de sus sermones pues de temas financieros a lo largo de su ministerio. Tuvo un encuentro con un joven rico del cual él decía de que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en la presencia de Dios. Cuando tuvo esa conversación con el joven rico, también tuvo un encuentro con Zaqueo, que era un publicano y también era usurero, era prestamista, ¿verdad? Y recaudador de impuestos, ¿verdad? Y en sus parábolas, en sus parábolas, siempre hablaba y tocaba de temas económicos. Entonces nuestro Señor Jesús, ¿verdad?, en sus mensajes, pues casi siempre tocaba temas económicos, y los analistas de la vida familiar y que tocan temas de finanzas en la familia, los conferencistas cristianos, pues hacen ver esto, ¿verdad?, de que nuestro Señor Jesús casi siempre hablaba del tema económico, del tema financiero, ¿verdad? También llama la atención, ¿verdad?, que los expertos en familia aseguran que de un 80% de las familias que se divorcian es por problemas económicos, ¿verdad? El 80% de las familias que se divorcian es por problemas relacionados con el dinero, ¿verdad? Y uno de los problemas que se puede identificar en la familia cristiana, ¿verdad?, es que no aprendemos a contentarnos con lo que tenemos, ¿verdad? Ese es uno de los problemas que se tocan, que no aprendemos a contentarnos con lo que tenemos, sino que siempre tratamos de aparentar una vida diferente, siempre estamos tratando de aparentar una vida diferente. Entonces debemos de aprender a contentarnos con lo que tenemos, ¿verdad? Fíjate que el apóstol Pablo habla de eso en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 13. Del 11 al 13 dice así. En el versículo 11 dice, Filipenses 4, 11 al 13 dice. En el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En el 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina en el 13 diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Como cristianos y como familia cristiana, pues debemos aprender, ¿verdad? Debemos aprender de este principio bíblico, aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, ¿verdad? Porque
Como les repito, uno de los mayores problemas identificados por los analistas en finanzas de la familia es que no nos contentamos, que siempre queremos aparentar algo que no tenemos, algo que no somos como familia. Pero entonces, en un principio bíblico es aprendamos a contentarnos con lo que tenemos. Ya lo leímos aquí del apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que él dice en el libro de Filipenses, ¿verdad? Que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación, ¿verdad? Eso es lo que él manifiesta. No lo digo porque tenga escasez, dices, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero entonces, a continuación vamos a ver algunos puntos, hermanos, que son necesarios para mantener una economía familiar saludable. Como les repito, este es un tema muy extenso y probablemente no se logren tocar todos los puntos, pero por lo menos estos quizás sean 4 nada más, pero probablemente hayan más. Como les repito, quizás tendríamos que pasar un año entero haciendo un estudio acerca de economía familiar, pero vamos a tratar 4 que son importantes y que coinciden en todos los temas de los analistas de la economía familiar, tanto cristianos como seculares, ¿verdad? Estoy seguro, hermano, que en una campaña que tuvimos hace poco de mayordomía, nuestros pastores invitados tocaron este tema. Si usted se recuerda, tuvimos una campaña de mayordomía para donde se tocaban temas financieros, y la mayordomía pues no es nada más que administración, ¿verdad? Administrar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Administrar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Se recuerda que tuvimos hace poco la campaña de la mayordomía, pues ahí se tocaron algunos de estos puntos, ¿verdad? Nuestros pastores invitados tocaron algunos de estos puntos. Pues ahora vamos a recordar algunos, ¿verdad? Como número 1, pues vamos a poner a decir lo siguiente. Como punto número 1, debemos entregar la propiedad de nuestras posesiones a Dios. Debemos de aprender a hacer eso, ¿verdad? Como punto número 1, debemos entregar la propiedad de nuestras posesiones a Dios, ¿verdad? Esto se refiere a que debemos estar conscientes de que todo lo que tenemos es de Dios. Él nos lo dio y Él nos lo puede quitar. ¿Se acuerda que hay alabanza que dice, todo se lo debo a Él? Todo se lo debo a Él. Bueno, a eso se refiere, ¿verdad? Que todo lo que tenemos, ¿verdad? Se lo debemos a Dios, es de Dios. Entonces debemos ponerlo en sus manos, ¿verdad? Debemos de poner todo lo que tengamos, debemos de ponerlo en las manos de Dios. En Job 1.21 dice así, Job 1.21 dice lo siguiente, y dijo, desnudo, está hablando Job aquí, dice, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en el 22 dice así, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es porque Job estaba consciente de esto, de que todo lo que tenía, tanto sus posesiones materiales como sus hijos, todo se lo había entregado a Dios, pero a Dios se lo había dado, y ahora él entendía que Dios se lo estaba quitando. Sea por siempre Jehová bendito, dice, Jehová dio, Jehová quitó, ¿verdad? Entonces esa es la actitud que debemos de tener, ¿verdad? Como punto número 1, ¿verdad? Entregarle todo lo que tengamos a Dios, ¿verdad? Ponerlo en sus manos, ¿verdad? Y estar conscientes de que no siempre lo vamos a tener, ¿verdad? De que Dios nos lo ha dado, y de que debemos de pensar como administradores de lo que Dios nos ha dado, y no como dueños, ¿verdad? No como dueños, sino solamente como administradores de lo que Dios nos ha dado. Como le comentaba al principio, pues mayordomía, eso significa, ¿verdad? Administrar, ¿verdad? Un mayordomo es un administrador de los bienes de su amo, de su señor. Pero en este caso nosotros administramos lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces uno de los puntos, el primer punto es, debemos de empezar a pensar como administradores de lo que Dios nos ha dado y no como dueños. En el Salmo 8.6, ¿verdad? El salmista habla de esto. Salmo 8.6 dice así,
Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ¿verdad? Aquí está diciendo el salmista, ¿verdad? Que estamos administrando la obra de las manos de Dios, ¿verdad? Sabemos que todo lo creado ha sido creado por Dios, ¿verdad? Entonces aquí el salmista está diciendo, Salmo 8:6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces, hermanos, una vez más, debemos de empezar a pensar como administradores y no como dueños, como administradores de lo que Dios nos ha dado. Poner todo en sus manos. Señor, tú me has dado esto para que lo administre, ¿verdad? Lo pongo en tus manos, ¿verdad? Entonces, es fácil decir, Señor, te entrego todo lo que tengo, pero es difícil hacerlo, ponerlo en práctica en la realidad, ¿verdad? Es difícil ponerlo en práctica en la realidad. Y es por el hecho de que nos hemos acostumbrado a administrar nuestros propios bienes, ¿verdad? Nuestros propios asuntos, así lo vemos nosotros, ¿verdad? Que estos son mis asuntos, estos son mis negocios, y así lo vemos. Y nos resulta difícil someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, déjeme contarle un pequeño testimonio personal, ¿verdad? De cómo veo esto yo. Que hace algunos años ya, quizás unos 9 años, quería comprar algunas cosas para la casa, para mi casa. Y me acerqué a una casa comercial, ¿verdad? Esa que hay aquí en nuestro país, ¿verdad? Y cuando me hicieron el análisis que ellos hacen, ¿verdad? Análisis que le meten sus datos ahí en varias instituciones, pues me dijeron que no calificaba para el crédito. No califica para el crédito. Bueno, pero no me dijeron por qué, solo me dijeron eso, no califica para el crédito, ¿verdad? No me dieron la razón por la cual no calificaba para el crédito, ¿verdad? Entonces me fui a otra casa comercial. Bueno, si estos no quieren, dije, voy a ir a otra casa comercial. Me fui a otra casa comercial. Mi sorpresa es que esos tampoco me autorizaron, ¿verdad? La compra de las cosas que quería. Después de intentar en unas 2 o 3 más, ¿verdad? Al final uno de ellos me dijo la verdad. Me dijo, fíjese de que no se le aprueba el crédito porque está reportado en DICOM, me dijo. Bueno, le digo, pero ¿cómo es posible que esté reportado en DICOM? Le digo, si no tengo deudas con nadie, no tengo deudas con bancos ni con ninguna casa comercial, ¿verdad? Entonces el vendedor de esa casa comercial, ¿verdad? Se sinceró y me dijo, mire, fue que la empresa tal lo ha reportado, me dijo. Y ellos a veces hacen eso para que usted ya no vaya a comprar a otras casas comerciales, sino que los busque siempre a ellos. Y la razón fue de que yo cancelé de contado algo un crédito que tenía con ellos, ¿verdad? Lo tenía 2 años y yo se los cancelé en 6 meses. A los 6 meses después que lo había sacado, llegué a cancelarlo. Entonces parece que me explicaron de que eso era, por eso me habían reportado en DICOM, ¿verdad? No era porque tenía una deuda con ellos, ¿verdad? Entonces fui a la empresa esta de que me había reportado a verificar por qué habían hecho eso, ¿verdad? Y pasé intentando que hace unos 2-3 meses de que me quitaran ese reporte que tenía, pero no lo logré. Entonces al final me recordé de un dicho de nuestro pastor general, ¿verdad? Que decía, si Dios no quiere, yo tampoco. Si Dios no quiere, yo tampoco. Pero entonces Dios me estaba cuidando de algunas deudas, quizás, de que me iban a endeudar innecesariamente, ¿verdad? En esas casas comerciales. Pero de eso me estaba librando Dios. Pero ahí a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta identificar esa parte, ¿verdad? Porque le decimos, Señor, en tus manos entrego lo que tengo, pero ya cuando Dios empieza a actuar, ¿verdad? No logramos identificar qué es eso, o nos molestamos, o nos enojamos. A veces hasta nos enojamos con Dios, ¿verdad? Porque no logramos conseguir lo que queremos. Pero entonces, ¿de cuántas deudas me libró el Señor debido a ese reporte que me hicieron en DICOM, ¿verdad? Y cuando ya Dios consideró de que estaba listo ya de nuevo, ¿verdad? Para preparado, pues me quitaron el reporte en DICOM, ¿verdad? Me quitaron el reporte, ¿verdad? Y ¿sabe cuál fue lo maravilloso? Que en esos años que estuve reportado, aprendí un principio familiar, y es el principio de ahorrar, ¿verdad? Fíjese que en esos años, como no podía ir a sacar nada al crédito,
lo que hacíamos pues con mi esposa era que ahorrábamos, ¿verdad? Y ya cuando teníamos cierta cantidad íbamos a comprar algunas cosas, pues así mejor de contado, ¿verdad? Fíjese de que en nuestra cultura pues nos hemos acostumbrado o no tenemos la costumbre del ahorro, sino que tenemos la costumbre de gastar al crédito, ¿verdad? Y a veces gastar al crédito o comprar al crédito, usted termina pagando 3 o 4 veces más lo que vale esa prenda, ese artículo que va a comprar, ¿verdad? Aprendí pues la bendición de ahorrar, ¿verdad? De ahorrar para poder pagar de contado, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Me le repito, porque pagar al crédito o comprar al crédito significa pagar 3 o 4 veces más el valor real que tiene ese artículo. Pero ustedes, hermanos, ¿verdad? Debemos de aprender a poner en las manos de Dios lo que tenemos y someternos a la voluntad de Dios, ¿verdad? Someternos a la voluntad de Dios. Bien, ya vemos como punto número 1, pues entregarle nuestras posesiones a Dios, entregarle todo lo que tenemos a Dios, ¿verdad? Ahora pasemos al punto número 2, como punto número 2, haga un presupuesto familiar, ¿verdad? Elabore un presupuesto familiar, ¿verdad? Hacer un puesto familiar le va a permitir ir saliendo poco a poco de las deudas. No es de que ya mañana o el próximo pago o el otro mes va a salir, sino que al hacer su presupuesto usted poco a poco va a ir cancelando sus deudas y poco a poco va a ir saliendo del embrollo en el que se ha metido, ¿verdad? Poco a poco. Entonces debemos de elaborar un presupuesto familiar. Debemos de elaborar un presupuesto familiar, ¿verdad? Y poco a poco vamos a ir saliendo de las deudas. ¿Qué es una deuda? ¿Verdad? Es la obligación que se tiene de pagar o reintegrar una cosa o de cumplir un deber, ¿verdad? Es la obligación contratada con otro, ¿verdad? Entonces, para formular un presupuesto familiar, hermanos, debemos de considerar lo siguiente. Vamos a considerar los siguientes 3 puntos para elaborar un presupuesto familiar. Bueno, primero tiene que considerar que hay necesidades. Segundo, que hay gustos. Y tercero, que hay deseos, ¿verdad? Para elaborar el presupuesto. Cuando usted lo esté elaborando y esté haciendo el análisis, ¿verdad? De su presupuesto familiar, debe considerar eso, que hay necesidades que son básicas. De ahí hay otros gastos que solo se representan un gusto, ¿verdad? Y hay otros gastos que simplemente son deseos, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por el primero, que es una necesidad, ¿verdad? Son los gastos que hacemos para proveer lo básico en nuestra casa, ¿verdad? Lo básico en nuestra casa, pagar nuestra casa, pago de luz, pago de comida, ¿verdad? Pago de transporte, son necesidades básicas que tenemos, ¿verdad? Entonces esa es una necesidad, ¿verdad? Los gastos que hacemos para proveer las necesidades básicas. Timoteo 6.8 dice así, primera de Timoteo 6.8 dice lo siguiente, así que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Así dice el apóstol Pablo en primera de Timoteo 6.8, pero lo vuelvo a leer. Así que dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Esta es la necesidad principal básica, para la comida y nuestra casa, ¿verdad? Un lugar donde vivir, ¿verdad? Esa es una necesidad, esa es una necesidad. Ahora veamos qué es un gusto. ¿Qué es un gusto? Son aquellas cosas que satisfacen una necesidad, pero que son más caras y son de mejor calidad. ¿Verdad? Ese es un gusto, ¿verdad? Ese es un gusto. Son aquellas cosas que sí satisfacen una necesidad, pero que son más caras, ¿verdad? Que son más caras. Por ejemplo, una camisa, hay camisas que son de precio moderado, pero hay camisas que son de precio bien caro, ¿verdad? Entonces ese es un gusto, ¿verdad? Comprarse una camisa de precio más caro va a satisfacer la necesidad de vestirse, pero a un costo mayor, ¿verdad? Entonces ese es un gusto. El apóstol Pedro nos da un parámetro de esto en su epístola, primera de Pedro 3, dice así, primera de Pedro 3, versículos 3 y 4, dice así, vuestro atavío no sea el
externo, dice, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, dice. En el 4 dice, sino el interno, el de corazón, el incorruptible, ornato de un espíritu afable, dice, y apacible, que es de grande estima delante de Dios, ¿verdad? Aquí no está diciendo lo externo, que a veces nos preocupamos por lo externo, ¿verdad? Por lo externo de nuestra apariencia, cómo nos vemos, ¿verdad? Cómo nos vestimos con lujo, ¿verdad? Y no es malo, ¿verdad? Si usted tiene dinero de sobra, pues no es malo que se vista con lujo, ¿verdad? Pero estamos aquí pues para tratar el tema de la economía familiar, porque quizás pues este momento estamos pasando por un momento de necesidad, ¿verdad? Y quizás algunos se acostumbraron a darse esos gustos, pero ahora vamos a tener que limitarnos, ¿verdad? Vamos a tener que limitarnos en esos gustos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Esto no quiere decir, ¿verdad? De que si usted tiene el dinero se vista así, todo mal, ¿verdad? Pero si tiene sus posibilidades, hágalo, hermano, ¿verdad? Hágalo, hermano, ¿verdad? Si tiene sus posibilidades, ¿verdad? Es su decisión, solo le estamos presentando el punto, ¿verdad? El punto, ¿verdad? Ya dijimos necesidad, que es una necesidad, que es un gusto, y ahora veamos qué son los deseos, ¿verdad? Los deseos son cosas que nos gustaría tener, ¿verdad? Pero que no son necesarios, ¿verdad? No son necesidades básicas, ¿verdad? Según la planificación del presupuesto, ¿verdad? Estos deseos se pueden comprar si hay un excedente en el presupuesto, ¿verdad? Por eso es necesario saberlos antes de hacer el presupuesto, ¿verdad? Si hay un excedente en el presupuesto, dicho de otra manera, si le sobra el pisto, ¿verdad? Entonces se puede dar uno que otro deseo, ¿verdad? Uno que otro deseo, ¿verdad? Porque las necesidades primarias, las necesidades o las obligaciones primarias son casa, comida, vestido, ¿verdad? Estudios, probablemente, transporte, ¿verdad? Entonces ya los deseos representan otras cosas, ¿verdad? O son otras cosas, son cosas que nos gustaría tener, pero que no son básicas para vivir, ¿verdad? No son básicas para vivir. Entonces, no son malas tenerlas o no son malas comprarlas, ¿verdad? Pero como le vuelvo a decir, ¿verdad? Solamente si existe un excedente en su presupuesto, o sea, si le sobra el pisto, entonces, hermanos, sí se puede dar eso, sí se pueden comprar esos deseos, ¿verdad? Lo difícil de esto es que a veces no sabemos controlar estos deseos, ¿verdad? No sabemos controlar estos deseos y empezamos a gastar el excedente en vez de ahorrarlo, en vez de tenerlo guardado para una emergencia, ¿verdad? Dice en Primera de Juan 2, 15 y 16 dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16 dice lo siguiente. En el 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el 10, que hay en el mundo los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, ¿verdad? Bien, hermano, entonces, habiendo definido, mejor dicho, habiendo identificado y habiendo definido estos tres tipos de gastos, ¿verdad? Comience a poner por escrito su presupuesto. Primero, enumere todos sus gastos, del de mayor importancia que usted considere mayor importancia hasta el de menor importancia, ¿verdad? Un ejemplo de los gastos primarios, ¿verdad? Son la casa, ahí incluye agua y luz, ¿verdad? Después comida, transporte, educación, préstamos y créditos. ¿Por qué ponemos los préstamos y créditos ahí en los primarios? Porque son deudas que usted ya tiene, hermano, y que tenemos que irlas sacando, ¿verdad? Son deudas que ya adquirimos y que debemos de irlas sacando. Y como secundarias, ¿verdad? Vamos a poner que teléfono, cable, internet, esas cosas son secundarias, ¿verdad? Entonces, una vez haya enumerado todos sus gastos, ¿verdad? Ponga sus ingresos, todos sus ingresos, ¿verdad? Si los dos trabajan, si la pareja trabaja, si papá y mamá trabajan, ¿verdad? Tienen que sumar el salario de los dos, ¿verdad? Recuerde que son una familia, ¿verdad? Ya no son solo una persona individual, ¿verdad? Sino que son una familia, ¿verdad? Una familia.
¿verdad? Y me recuerdo hace algunos años, hace unos 5 años quizás, un amigo, para hacer, me dice que cómo había hecho yo para sacar mi casa, ¿verdad? Se acercó así como a preguntarme. Él estaba recién casado, que tenía sus 3 meses de haberse casado, recién casado. Y se acercó a preguntarme cómo había hecho para sacar mi casa. Entonces yo le conté mi historia. Mira, fíjate que fui a solicitar información, le dije yo, y cuando me hicieron el cálculo del presupuesto que hacen ahí, cuando usted viene donde está la constructora, me dijeron que no aplicaba, así me dijeron, no aplica, me dijeron, me hicieron ahí, me hicieron ciertas preguntas, ¿verdad? Y me dijeron, no aplica, me dijeron. Bueno, 2 años después, pasaron 2 años después, ¿verdad? Un mes, quizás un mes antes de casarme con mi esposa, ¿verdad? Fuimos los dos, ya no vine yo solo, ¿verdad? En esa oportunidad, 2 años antes vine yo solo, ¿verdad? Todavía no estaba con mi esposa. Entonces ya esa oportunidad vinimos los dos, ¿verdad? Y ya los dos estando aquí, ¿verdad? Nos hicieron el cálculo y ya nos dijeron, sí aplican, ¿verdad? Sí aplican, ¿verdad? Entonces ahí puede ver cómo Dios bendice el matrimonio, cómo Dios bendice a la familia, ¿verdad? Fíjese que, y también, ¿verdad? Estos tipos de el fondo social y ese tipo de empresas que hacen casas, ¿verdad? Le dan prioridad también, le dan prioridad a la familia, ¿verdad? Le dan prioridad a la familia, pues, como les repito. Entonces, le conté esto, ¿verdad? A mi amigo, ¿verdad? Cómo había hecho, ¿verdad? Para sacar mi casita, ¿verdad? Y pues lastimosamente para mi amigo, pues su esposa no estaba dispuesta, ¿verdad? A hacer esto mismo, ¿verdad? Según él me contó, ¿verdad? Me llevó a contar unos días después, ¿verdad? Su esposo y su esposita lo que le dijo fue, bueno, sacas casa y me vas a mantener porque yo no voy a trabajarle. Bueno, le dije a mi amigo, eso tenías que haberlo hablado antes de casarte, porque ahora no te queda otra más que cumplir a tu esposita, ¿verdad? Ya no le quedaba de otra, ¿verdad? Lo que ella le estaba diciendo. Ahora, pues, como le repito, esto es algo de dos, esto es algo en familia, ¿verdad? Y como dice la palabra de Dios, ya no son dos, sino que son uno solo, ¿verdad? Son uno solo, ¿verdad? Bueno, después de esta anécdota que le acabo de contar, ¿verdad? Seguimos con el presupuesto, coloca todos sus ingresos, como le dije, tanto de uno como del otro, ¿verdad? Si los dos trabajan, si es acaso que los dos trabajan, o si acaso tienen un ingreso extra, que tienen una tiendita, que tienen un negocio, pues coloca todos los ingresos, ¿verdad? Coloca todos los ingresos y después hace la resta, ¿verdad? Suma todos los gastos los suma y después a todos sus ingresos le resta los gastos, ¿verdad? Si le da negativo ese número, quiere decir que debe eliminar algunos gastos, ¿verdad? Debe eliminar algunos gastos. Si el número que le da es negativo, pues debe de eliminar algunos gastos, basándose en lo que ya vimos, basándonos en lo que ya habíamos definido, ¿verdad? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son los gustos? ¿Cuáles son los deseos? ¿Verdad? De los gastos secundarios, ¿verdad? Vamos a buscar eliminarlos. De los secundarios, vamos a buscar eliminarlos. Esos no son necesarios. Por ejemplo, el cable no es necesario. Usted puede vivir sin cable, ¿verdad? No es algo necesario que vamos a dejar de respirar si no tenemos cable, ¿verdad? El celular, bueno, ahí pues si usted trabaja con el celular, pues ni modo, ¿verdad? Lo puede poner como primario, pero si no, no, pues, ¿verdad? Si no, no, pues usted lo puede eliminar, ¿verdad? Puede eliminarlo. Fíjate que yo sobreviví con un celular viejo, viejo, así casi como por 10 años, ¿verdad? Porque pues lo básico es hablar por teléfono, ¿verdad? Entonces solo para eso lo ocupaba, para hablar por teléfono, ¿verdad? No es primario, no es algo primario en la vida de una persona. Ahora, como les repito, si usted trabaja con su teléfono haciendo llamadas o recibiendo llamadas, pues lo puede tomar como un gasto primario, ¿verdad? Ahora bien, como íbamos diciendo, si le da negativo eso, quiere decir que debe de eliminar algunos gastos, ¿verdad? Los secundarios debe eliminarlos y de los gastos primarios lo que va a hacer es buscar reducirlos,
¿verdad? Si está gastando $100 en algo, pues bájele a 80, bájele a 75, ¿verdad? Y así va reduciendo. No es que los va a eliminar, los primarios no los podemos eliminar, ¿verdad? Que es comida, casa, ¿verdad? Luz, ¿verdad? Pero en luz sí puede ahorrar, ¿verdad? Puede apagar algunas luces y mantener las primarias, ¿verdad? Puede eliminar algunas conexiones innecesarias. Entonces, de los gastos primarios, ¿verdad? Si todavía eliminando los secundarios, todavía le sale en negativo los gastos, pero en negativo el presupuesto, entonces lo que va a hacer es que de los primarios va a buscar reducirlos, va a buscar bajarles, ¿verdad? Va a buscar bajarles, no eliminarlos, porque esos no los podemos eliminar. Bien, hermano, como tercer punto, y esto lo vi durante esta investigación que hice de la familia, de la economía familiar, lo encontré en todos los consejeros de la familia y de finanzas dicen lo mismo, ¿verdad? Como tercer punto, hermano, no se endeude más, ¿verdad? No se endeude más, ¿verdad? Fíjese que en estos días, a pesar de que estamos en medio de una situación de pandemia, a pesar de que estamos en una situación de que hay falta de empleo, los bancos están mandando ofertas como locos, ¿verdad? Al igual que las casas comerciales están mandando ofertas para que usted se endeude y gaste, ¿verdad? No le voy a mentir, fíjese que todos los días, de lunes a viernes, todos los días, de lunes a viernes, ¿verdad? Recibo 3 llamadas al día, ¿verdad? Una de un banco ofreciéndome el refil de un crédito, otro de la tarjeta de crédito diciéndome que tengo aprobado un refinanciamiento y que ya lo pudiera traer si quiero, y otro de una famosa empresa que no sé, se llama Multimónica, a ver a dónde está, pero ni sé cómo han conseguido mi teléfono, llamándome, diciéndome de que tengo un crédito aprobado, para que no se vaya a dejar engañar, ¿verdad? Por ese tipo de ofertas, hermano, ¿verdad? No sé, lo que va a suceder es que se va a endeudar más de lo normal, ¿verdad? Entonces no se deje engañar de eso, hermano, ¿verdad? Porque están llamando por todo, ¿verdad? Para ofrecerle crédito, refil del crédito, extrafinanciamiento de la tarjeta de crédito, ¿verdad? Y el objetivo de ellos, ¿verdad? Es endeudarlo más, ¿verdad? Es endeudarlo más, ¿verdad? Entonces, fíjese, como le comenté al principio, pues al estar investigando sobre este tema, ¿verdad? Todos los autores de finanzas en la familia recomiendan lo mismo, ¿verdad? Que la clave para una familia con finanzas saludables es no se endeude más, ¿verdad? No se endeude más. Fíjese que uno de estos expertos que estaba leyendo es un pastor y a la vez que es pastor es consejero y es financiero y da consejería financiera a las familias cristianas. Pero entonces, él ponía de ejemplo a una familia, ¿verdad? Una familia que lo llevó a consultar porque estaban hasta el cuello de deudas, ¿verdad? Se habían endeudado con $25,000, ¿verdad? Y ya no hallaban cómo hacer para pagar esa deuda. Entonces viene este consejero, este pastor, ¿verdad? Es pastor y consejero de finanzas, ¿verdad? Les hace una recomendación, no hay otra salida, ¿verdad? Y les da una recomendación, miren, vendan su casa y con eso van a pagar todas sus deudas y con lo que les quede entonces empiezan de cero nuevamente, empiezan a arrancar, ¿verdad? Empiezan a arrancar de nuevo, empiezan de cero. Y así lo hicieron, ¿verdad? Siguieron el consejo de este hermano, ¿verdad? De este pastor, consejero en finanzas, ¿verdad? Y vendieron su casa y comenzaron de nuevo, ¿verdad? Y cuenta este consejero de que al cabo de un año llegaron nuevamente esta misma pareja a buscarlo, ¿verdad? Porque se habían endeudado otra vez, ¿verdad? Ahora ya en un año se habían endeudado con $6,000, ¿verdad? Con $6,000 y esta vez ya no tenían nada que vender, pero ya no tenían nada que vender. Entonces lo que él recomienda es no se endeude más, no vuelva a caer en la trampa, ¿verdad? Si logra salir de ese atolladero en el que estamos, de ese atolladero financiero y de deudas, por favor, hermano, no vuelva a endeudarse, porque algunos lo que dicen es de que hay familias de que con el salario del esposo pues
salen a flote, ¿verdad? Y que el salario de la esposa es un plus, es algo para emergencias, digamos. De algunas familias lo que hacen es que ese salario que les sobra lo ocupan para endeudarse y para gastarse, en vez de ahorrar para cuando venga alguna necesidad. No, lo que hacen es endeudárselo y se gastan ese dinero. Entonces, hermano, ¿verdad? Como punto número 3, no se endeude más. No se endeude más, hermano. No caiga en esa trampa, ¿verdad? No caiga en esa trampa de las deudas. No se endeude más. No se endeude más. Bien, como punto número 4 y quizás el último, como le digo, este tema es bien extenso y podemos pasar 6 meses hablando de las finanzas en la familia y no salimos y no terminamos, ¿verdad? Como punto número 4, ¿verdad? Aparte lo que a Dios le corresponde, ¿verdad? Aparte lo que a Dios le corresponde, ¿verdad? Quizás este último hubiera sido el primero, ¿verdad? Pero lo dejamos como punto número 4, ¿verdad? Aparte, hermano, lo que a Dios le corresponde, ¿verdad? Lo que a Dios le corresponde. No sé si usted se ha fijado, pero en nuestra iglesia, el tabernáculo, ¿verdad? No se le dice a los hermanos que es obligación diezmar, ¿verdad? Nunca lo he oído en estos 22 años que tengo de congregarme en el tabernáculo. Nunca oí de que fuera obligación diezmar. Lo que sí aprendí del pastor general, del pastor fundador, es que es un acto de fe, ¿verdad? Diezmar es un acto de fe, ¿verdad? Busque Malaquías 3:10, búsquelo ahí en su Biblia. Y es necesario que lo busque porque fue que cuando llegué al tabernáculo tenía 2 años, ya se los he contado en otra oportunidad, y tenía 2 años de ser cristiano. Y nunca había oído un versículo o nunca había oído una base bíblica que me dijera por qué tenía que diezmar. Pero Malaquías 3:10 dice así, si ya lo encontró, ayúdeme a leerlo, dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y vea lo que dice el 11, sigue en el 11, vea lo que dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y ve el 12, qué bonito lo que dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bien, hermano, como le digo, pues conocí este versículo cuando recién llegué al tabernáculo, y ya tenía algunos años de ser cristiano y nunca había escuchado una base bíblica para diezmar. Entonces un día conocí, ¿verdad?, este versículo, Malaquías 3:10. Y no solo eso, ¿verdad? Aprendí que diezmar es un acto de fe, ¿verdad? Y es el único, para el pastor general decía, es el único versículo que usted va a encontrar en la Biblia en donde Dios le está diciendo: probadme, pruébenme, probemos, ¿verdad? Probemos, ¿verdad? Pruébenme. Y fíjate que le voy a contar otra cosa. Me congregué en la iglesia central, en el tabernáculo central, me congregué por 13 años. 13 años me congregué en la central antes de venirme aquí al tabernáculo de Altavista, ¿verdad? Por donde vivo, por la cercanía de donde vivo, pues ya no podía ir hasta allá a la central. Pero 13 años me congregué en la iglesia central, ¿verdad? Y nunca diezmé. Cuando estuve en la iglesia central nunca diezmé, pero solo daba mi ofrenda, pero nunca diezmé, ¿verdad? Nunca diezmé. Así de que eso de que puedo decir con seguridad, ¿verdad?, de que eso que decían de que el pastor se roba tus diezmos, y yo decía, a mí que me va a robar si nunca diezmé. Nunca diezmé, le confieso, hermano, nunca di mi diezmo cuando me congregué en la iglesia central. Entonces cuando vine aquí, ¿verdad? Cuando vine aquí y sacamos esta casita, ¿verdad?, con mi esposa, recuerdo que me senté a elaborar mi presupuesto, ¿verdad? Me senté, puse todos ahí mis gastos, ¿verdad? Y recuerdo que dentro del presupuesto puse un apartado que decía diezmo, ¿verdad? Después de realizar mi presupuesto, ¿verdad?, hablé con mi esposa y le digo: mira, vamos a salir raspaditos,
¿verdad? Vamos a tener casita, pero de aquí en adelante solo vamos a comer arroz y frijolitos, solo puro arroz y frijolitos. Y mire, hermano, después de 10 años que tuve ese acto de fe, puedo decirles que haber puesto en mi presupuesto, ¿verdad?, ese apartado que decía diezmo, ¿verdad?, fue como creerle al 100% a lo que dice Malaquías 3:10, ¿verdad?, fue como haber creído 100% en eso, ¿verdad? Y pues vea cómo estoy de seco, ¿verdad? Vea cómo estoy de seco. Entonces, en estos días de cuarentena, hermano, fíjate que la empresa donde trabajo, en vez de cerrar, están abriendo más puestos, ¿verdad? En vez de bajar la producción, están produciendo más, ¿verdad? Entonces, me contenté, ¿verdad?, hace 10 años en pensar que solía comer frijolitos y arroz, y el Señor me ha mostrado la abundancia de su misericordia en estos 10 años, ¿verdad?, que hemos vivido por la fe, ¿verdad?, que hemos vivido por la fe, y de haber puesto en aquel presupuesto, ¿verdad?, ese apartado, ¿verdad?, puse ahí diezmo, y desde entonces lo aparté para el Señor, ¿verdad?, lo aparté para el Señor, ¿verdad? Entonces, resumiendo, hermanos, de la economía familiar, número 1, entregue todo lo que tiene en las manos de Dios, ponga todas sus posiciones en las manos de Dios. Número 2, haga un presupuesto familiar, ¿verdad? Haga un presupuesto familiar, póngalo por escrito, ¿verdad? Número 3, no se endeude más. Y por último, número 4, dele a Dios la parte que le corresponde, ¿verdad, hermanos? Termino diciéndoles que para ser una familia en victoria, ponga en primer lugar a Dios, y su familia estará también en primer lugar para Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta tarde, por lo que nos enseñaste en esta tarde. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Señor, en tus manos encomendamos y ponemos en tus manos, Señor, a todas las familias de nuestra iglesia del Tabernáculo de Altavista número 3. En tus manos encomendamos a todos nuestros hermanos de toda nuestra iglesia a través de nuestro país y del mundo entero. Padre Santo, en tus manos los encomendamos, Señor. Si están pasando por necesidad, Señor, muéstrales tu misericordia, Señor. Muéstrales tus manos, Señor, en su vida. Señor, gracias por lo que hoy nos han enseñado, por estos principios bíblicos, Señor, porque sabemos que tú no nos desampararás, Señor, que tú nunca nos dejas solos, Señor. Gracias, Señor, por nuestra iglesia, por el Tabernáculo Bíblico Altavista 3, Señor, por todos nuestros hermanos del Altavista número 3, de los almendros número 1, de los almendros número 2, de los hermanos que vienen de San Martín, de los hermanos que vienen de las Delicias. En tus manos los encomendamos, Señor, a todos nuestros hermanos de la tercera edad, Señor. En tus manos los encomendamos, que seas tú su proveedor, Señor. Acuérdate de nosotros en estos días, Señor, en estas necesidades que estamos pasando. En tus manos encomendamos a nuestro pastor José Luis Belloso una vez más, Señor, a su familia. En tus manos la encomendamos, Señor, a la familia pastoral. Bendícelo, Señor, grandemente. Dale inteligencia y sabiduría, Señor, para seguir guiando a esta tu iglesia, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús hemos orado. Amén y amén. Gracias, hermanos, por habernos acompañado, por haber estado con nosotros en esta su iglesia al aire, ¿verdad? Le invitamos a que nos acompañe, a que siga siempre en sintonía de esta su iglesia al aire, a que nos acompañe, ¿verdad?, colaborando con su iglesia, con sus diezmos y con sus ofrendas, a que no se olvide, ¿verdad?, de esta su iglesia, de que no se olvide de darle a Dios la parte que le corresponde, ¿verdad? Lo esperamos cuando abramos de nuevo, lo esperamos en nuestra iglesia, ¿verdad? No se olvide de esta su iglesia del Tabernáculo y Altavista número 3. Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Que el Señor le guarde y que le dé paz en su corazón. Que el Señor les bendiga, hermano. El predicador ha terminado su mensaje. Si aún usted no ha recibido al Señor en su corazón, le invitamos a que pueda invocarle de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.